No puedo vivir más sin esto, le dijo la señora al esclavo. Y en el mismo aliento en que pronunció aquellas palabras, la casa entera pareció contener la respiración. La mano de dona Constanza Ribeiro temblaba apenas sobre el paño blanco que cubría la mesita de té. La voz se le quebró en el último sonido, y Tobías, que hasta ese instante había mantenido la mirada baja, sintió el mundo voltearse. Afuera, el jardín de la Fazenda Santana murmuraba con el viento entre los jabuticabeiros. Dentro, la luz de la tarde recortaba las sombras en la sala grande. Nadie más estaba presente. Madalena había salido con diligencia a ocuparse de la cocina. El coronel Afonso Peixoto permanecía, como siempre, en su despacho, con la puerta que chirriaba cuando la cerraba. Por un segundo, la frase flotó sin explicación. Lo que siguió no fue una orden, ni un mandato. Fue una confesión que abrió una herida vieja y puso en movimiento un peligro que ninguno de los dos podía medir del todo. Tobías hasta entonces había vivido, como otros, con el peso de la mirada que decide el destino. Trabajos en la mata, noches en la senzala, deberes que no eran suyos porque su nombre había sido arrancado por la ley. Pero en esa tarde, frente a dona Constanza, la noción de propiedad y de mujer se mezcló en algo que no cabía en las leyes. Una urgencia vital, una verdad que reclamaba ser resguardada. Lo que nadie en la casa imaginaba era que aquel murmullo en la sala no había brotado de la nada. Había sido tejido durante años, hilo a hilo, en las esquinas menos visibles de la fazenda, en el jardín, bajo la sombra de las jabuticabeiras, en la biblioteca donde dona Constanza robaba páginas de su infancia, en la casa bella, donde Madalena cubría con su sabehacer aquello que la vista curiosa no debía ver. Si te atraen historias así, suscríbete. De nada sirve arrancar esta historia por el final. Para entender la sangre que corría por las venas de aquella frase, hay que volver mucho tiempo atrás, a la primera vez que las manos de ambos se rozaron sin que el mundo se viniera abajo, o al menos hasta donde todavía la desgracia de ser propiedad no había dictado cada suspiro. La primera vez fue en primavera, cuando el aire olía a jazmín y a café recién tostado. Dona Constanza había salido a caminar sola por los senderos que bordeaban la casa grande, una costumbre suya desde que la soledad comenzó a hacerse costosa con los años. Tobías estaba entonces en la franja que separaba la gran plantación del bosque. Arreglaba una cerca, cambiando postes que el tiempo había carcomido. Llevaba la camisa remendada y los pantalones apretados por el trabajo. El sol le había marcado la piel de un tono que a ella le parecía imposible de nombrar sin quedarse corta. Ella lo llamó por su nombre, con la voz habitual de quien no espera respuesta. Tobías. La voz no llevaba mandamiento, sino un tono de curiosidad. Él alzó la mirada. Intercambiaron palabras que, a los ojos de la casa, podrían parecer pequeñas y sin importancia. Comentarios sobre la lluvia, sobre el estado del camino de barro hacia Ouro Preto. Pero entre ellos contenían una tregua, un reconocimiento. Ese reconocimiento se transformó en una costumbre. Encuentros robados al mediodía en el sendero, confesiones en voz baja al paso del tiempo, poemas leídos en voz baja por ella, que a veces arrugaba la página con dedos temblorosos, y que Tobías guardaba como quien recoge fragmentos de una vida que no le pertenece pero que le eleva. Hubo días en que la diferencia de posiciones se hacía dolorosa como una herida expuesta. Tobías sabía que su sonrisa era un privilegio prestado, que el espacio donde se encontraban se sostenía por la buena voluntad de quien podía arrebatarle todo. Dona Constanza, por su parte, conocía cada riesgo. Casada con el coronel Afonso desde hacía décadas, acostumbrada a las camas amplias y al silencio que trae la obediencia, sabía que cualquier transgresión la podría costar todo. No solo su reputación, sino, peor aún, la vida de quien amaba en silencio. La fazenda, con su opulencia, era un escenario de contradicciones. La casa grande ostentaba cortinados, cuadros, lámparas de aceite que se apagaban tarde y tragaban la luz natural. La senzala, donde vivían Tobías y otros hombres, olía a humo y a la tierra que cosechaban. Entre ambos extremos, la casa bella, una dependencia apartada donde Madalena guardaba utensilios, hierbas y secretos,
Sirvió de santuario para lo que no podía decirse en voz alta. Fue Madalena la primera en advertir la mirada que recorría a dona Constanza cuando se alejaba de la mesa de desayuno, la primera en escuchar sus susurros y la que, con la discreción de quien ha visto mucho, decidió proteger aquello que amenazaba la frágil calma de la facenda. Madalena, cuyo nombre era tan antiguo como sus cicatrices, había aprendido a leer las estaciones del cuerpo humano tanto como las de la tierra. Sus manos, curtidas por siglos de trabajo doméstico, poseían una ternura que no pedía permiso. Cuando vio que los pasos de dona Constanza se dirigían con más frecuencia a la casa vieja, cuando la sorprendió en la tarde con un libro entre las manos, sintió lo que muchas veces las mujeres de la casa sabían sin hablar, que ahí se estaba gestando algo que debía ser cuidado o destruido. Madalena escogió cuidar. Los encuentros se hicieron más íntimos en la medida en que nadie los notificara. Las palabras se volvieron confesiones, los dedos, caricias contenidas. No hubo juramento solemne, ninguna promesa escrita. Solo la violencia continua de las costumbres que les prohibía decir lo que sentían. Aún así, la clandestinidad les otorgó un tipo de libertad, la de sentirse humanos, aun en un sistema que los reducía a cosas. En la biblioteca, entre libros de contabilidad y tratados de agronomía que raramente leían en el orden correcto, se cruzaron con traducciones de poemas y con novelas que hablaban de otros mundos. Solemnemente, dona Constanza leyó en voz alta un fragmento de una obra francesa, cuyos versos hablaban del peso de la soledad, y Tobías escuchó con la atención de quien recoge una medicina. La relación que creció fue, a la manera de los secretos, tanto conmovedora como peligrosa. No era amor en la forma de novela que celebra la igualdad. Era una alianza forjada entre la fragilidad de una mujer que se enfrentaba a su vejez y la lucidez de un hombre que conocía el sabor de la privación. A fin de cuentas, cada gesto que intercambiaban llevaba la urgencia de quienes saben que el tiempo y los hombres pueden deshacerlo todo. Con el paso de los meses, la casa percibió pequeños cambios. Dona Constanza dormía peor, se cubría con mantas a horas inusuales, evitaba las fiestas que antes llenaban los salones. La rumorología de la casa grande es sutil. No siempre se dicen las cosas abiertamente, pero las miradas se cruzan, los sirvientes intercambian silencios y los ojos del coronel se vuelven más agudos. Aún así, mientras la facenda siguiera funcionando, la intranquilidad parecía cosa menor ante los balances, ante los pagos a los jornaleros, ante las decisiones de la exportación del café. El mundo seguía, pero para algunos la vida estaba a punto de cambiar drásticamente. El momento que trastocó todo llegó en una tarde gris, cuando dona Constanza, sentada en su pieza, notó un peso en su vientre que no podía explicarse simplemente por la comida. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que pensó en ser madre. La idea de un embarazo a su edad era una aberración para las normas sociales de la época. Pero el cuerpo no negocia con las palabras. La sensación persistió. En silencio, se acercó a Madalena. La reacción de Madalena fue contener la respiración que ya sabía contener la noticia de otras mujeres. La mujer tocó con manos firmes y prácticas. Luego, con esa calma que atesoran los que han vivido muchas tormentas, sacó una cajita pequeña donde guardaba semillas, ungüentos y remedios. «No digas nada», susurró. Las palabras eran un juramento, y en la palabra nada iba entendida la totalidad. No decirlo al coronel, no decirlo a la casa, no decirlo a nadie cuyo interés fuera distinto al de proteger a la madre y al fruto que llevaba dentro. El pánico fue, sin embargo, una ola que no se contenía. Una mujer de 60 años, madre por primera vez en la sombra, un hijo que podría poner en riesgo la vida de Tobías. Una facenda donde la paternidad mestiza era vista como peligro, una amenaza de vergüenza para la familia y un motivo para la violencia. Los límites eran más que sencillamente morales, eran legales, económicos y letales. Si el coronel sospechaba, podría apartar al niño, venderlo, castigar a Tobías con castigos que la imaginación no quiere nombrar. La posibilidad de una confesión pública le heló la sangre.
Fue entonces que dona Constanza pronunció aquella frase que ahora resuena en la sala. No puedo vivir más sin esto. No dijo que no podía vivir sin Tobías, ni sin el placer de una compañía. Dijo que no podía vivir sin aquello que llevaba dentro, sin esa vida que, a pesar de su circunstancia, tenía la fuerza de querer nacer. Cada palabra implicaba un riesgo calculado. El riesgo de desafiar una orden social, el riesgo de que Tobías, por amarla, se negara a protegerse. También fue un reclamo, la voluntad de no renunciar a la posibilidad de ser madre, aun sabiendo que la paternidad de ese niño amenazaba a todos. Hubo un silencio denso después de la frase. Tobías se acercó, con la delicadeza de quien no quiere romper lo que es todavía un milagro a medias. No hubo abrazos sonoros, ni besos desesperados. Hubo manos que se rozaron, respiraciones desordenadas que contenían miedo y ternura. Madalena, cuando volvió a la pieza, encontró a los dos en esa postura. Dos cuerpos que compartían un secreto, y que sabían demasiado bien el precio de su silencio. A partir de ese momento, la vida dentro de la Fazenda Santana se organizó en torno a un plan que no iba a ser escrito en ningún libro. Madalena propuso una estrategia práctica y atada a la artesanía, de quien conoce tanto las plantas como las mentiras necesarias, usar hierbas para alterar signos visibles, manipular el discurso del entorno para que la llegada de un niño no despertara sospechas. No se trataba de alquimia ni de engaños imposibles, se trataba de tácticas que una mujer cuidadora podía ejecutar. Periódicamente suministrar decocción que alterara la apariencia del cuerpo, crear historias plausibles para explicar los síntomas, organizar visitas de parientes lejanos para justificar movimientos, y llegado el tiempo, buscar aliadas discretas en el servicio. En las primeras horas del plan, Madalena enseñó a dona Constanza a andar con determinación por los pasillos, sin llamar la atención, y a fingir dolores que se confundieran con la edad. Le indicó cuáles eran las prendas más apropiadas para el verano de aquel año, cómo doblar las faldas para disimular la forma que empezaba a insinuarse. También sugirió un relato que podían repetir cuando fuera necesario. Que ella, ya entrada en años, sufría indisposiciones que no exigían explicaciones. Que en la familia había confusiones de pares y dolores crónicos. Allanar la sospecha con la rutina fue, para Madalena, la mejor arma. Pero el plan tenía otra pieza esencial. Tobías debía asumir un papel que los ojos domésticos aceptasen sin demasiadas preguntas. En público, no podían sostener gestos que delataran una proximidad real. Tobías debía seguir siendo lo que la ley y la costumbre exigían. Un sirviente eficiente, un trabajador que cumplía el horario. En los rincones, sin embargo, se practicarían las señales que unían a la madre y al padre. Un pañuelo escondido, un nombre secreto, la asignación de pequeñas recompensas que nadie más notara. No era una vida ideal, pero era una vida posible. Una posibilidad que requería de disciplina y de una actuación constante. Mientras Madalena trazaba los contornos de la estratagema, el coronel Afonso Peixoto, hombre marcado por años de dirección de la Fazenda, con la autoridad que la riqueza le otorgaba y el orgullo que la edad curte, se mostró, como siempre, distante. Sus rutinas raramente se alteraban por asuntos domésticos. Sus ojos, sin embargo, empezaron a escudriñar con una insistencia que rondaba lo clínico. Él no era un tirano sin matices. El orgullo le definía, pero también una forma de afecto hacia la Fazenda que entendía como una extensión suya. Cualquier cosa que amenazara el orden de ese mundo le resultaba insoportable. Así que, aunque en apariencia no se inmiscuyera, sus gestos cambiaban. Miradas prolongadas hacia la biblioteca, cuestionamientos velados sobre los movimientos de la servidumbre. Una pregunta que no pronunciaba pero que flotaba en el aire. ¿Qué está pasando aquí? Los nombres que empezaban a circular en la cocina eran aquellos que las mujeres guardaban en silencio. Rumores sobre la apariencia de dona Constanza, comentarios sobre la ropa, observaciones sobre las llegadas tardías a la mesa. Los obreros, menos atentos a las sutilezas de la casa grande, comenzaron a notar que algo en la rutina había cambiado. Y cuando los ojos de la Fazenda empiezan a detectar una fisura, esa fisura se amplifica con la velocidad de un incendio helado. En una de esas tardes,
Tobías caminó por el jardín con la sombra de un hombre que siente el peligro a la espalda. El lugar donde se encontraban, un banco escondido bajo un viejo cedro, detrás del invernadero, era su refugio. Allí, entre hojas secas y el perfume persistente del jazmín, se dejó caer y dejó que el cuerpo hablara por él. El miedo se mezclaba con la certeza de que su destino estaba pendiendo de un hilo. Sabía que, si el coronel se enteraba o sospechaba de la filiación, las consecuencias para él podían ser brutales. Sabía que la ley de la Facenda hablaba con manos que no perdonaban, pero también sabía, en lo más profundo de su pecho, que alguien llevaba en su vientre una herencia que no era solo de sangre. Era la posibilidad de poner nombre a aquello que los años les habían arrebatado. Las noches se hicieron más difíciles. Dona Constanza escribió en sus pensamientos cartas que nunca envió, confesiones que atesoró en la almohada. En las mañanas, se presentó en la mesa del desayuno con la transparencia de quien ha decidido arriesgar. En las tardes, en la casa vieja, Madalena preparaba ungüentos y decía palabras antiguas de consuelo. Tobías, por su parte, comenzó a instruir a un puñado de hombres para que cumplieran ciertas tareas sin levantar sospechas, que recogieran leña en cierta hora, que llevaran cestos a la parte trasera de la casa, que abrieran caminos alternos cuando llegara el momento de moverse. No era solo el trabajo del cuerpo el que estaba en juego. Era la inteligencia de la comunidad esclavizada que, cuando el peligro acechaba, se convertía en una red de pequeñas traiciones a la facenda. En la cocina, alrededor del fogón, las conversaciones se volvían más delimitadas. Madalena hablaba en susurros con otras mujeres, consultaba a una curandera vecina de la aldea cercana a Ouro Preto, recordaba recetas de plantas que apaciguaban las náuseas, que reducían la visibilidad de la gestación. Las medidas eran prácticas y reñidas con la moral del coronel, pero no se buscaba el engaño por malicia, se buscaba la protección de lo más precioso que tenían a mano. A pesar de todo, la esperanza también empujaba como brote tierno. Donde antes había resignación, ahora latía algo parecido a la promesa. El peso imaginado de una pequeña criatura, que, aunque nacida en medio del escándalo, podría crecer con la dignidad que Tobías soñaba entregar. En las noches, cuando el viento traía los sonidos de la mata y los grillos, Dona Constanza se permitía soñar con la vida en otro lugar, con una comunidad que recibiera a madre e hijo, sin la pesada sombra del apellido del coronel. La idea de un quilombo, de una fuga hacia un sitio donde la sangre mestiza no fuera moneda de castigo, empezó a aparecer en sus pensamientos como una luz lejana. Pero era una luz que exigía sacrificios enormes. Las semanas avanzaron, y la barriga se hizo notoria para quien supiera mirar. No era una cosa dramática de repente. Era la misma gradación lenta con la que la tierra se transforma. En el aura de secretismo que la rodeaba, cada gesto se volvió decisivo. La forma en que se abrochaba el vestido, la hora a la que se acostaba, la manera en que se relacionaba con el coronel en la sobremesa. Él, por su parte, comenzó a preguntar con más insistencia por las cuentas, por los trabajadores, por el estado de la milpa. Sus ojos, que antes recorrían la facenda con una calma firme, ahora tanteaban el aire con la sospecha de un hombre que sabe que la estructura que gobierna puede desmoronarse con una sola noticia. Una tarde, cuando el sol se ocultaba como si no quisiera presenciar nada más, el coronel irrumpió en la sala con un gesto que buscó ser casual. «Constanza, ¿por qué llegas tarde a la mesa? ¿No has podido dormir?», preguntó, con una cortesía que escondía cuchillas. Su voz tenía el tono de quien pide explicaciones a un subordinado. Ella mantuvo la calma que Madalena le había enseñado. Respondió con una sonrisa cansada. «Las noches son largas, Afonso. Ya sabes que el peso de la casa se siente en los huesos». Él aceptó la respuesta con una mirada que no llegó a arrojar luz en nada, pero dejó en el aire una inquietud que pronto se transformaría en algo peor que sospecha. Vigilancia. Fue entonces que la facenda se dividió en dos ritmos. El de los que guardaban la rutina para proteger lo que creían, y el de los que, con pasos medidos, preparaban la posibilidad de una huida. Tobías empezó a visitar la orilla del río por la madrugada, evaluando trayectos que, de noche, podrían servir para una escapada.
Sus manos, acostumbradas a la faena, trazaban mapas de sombras y escondites. Madalena conversó con un arroyo de voces que conocía del mundo fuera de la casa grande. Parientes de la aldea, amigos de otras facendas que habían escuchado de quilombos que ofrecían cobijo a quien supiera encontrar el camino. La decisión de huir no era fácil. Implicaba dejar atrás la seguridad relativa que la facenda ofrecía, abandonar la propiedad legal que, paradójicamente, era donde la vida de ellos estaba sostenida. Pero permanecer significaba exponer a un niño a la violencia institucional. En una noche cerrada, cuando la luna apenas dibujaba una línea pálida sobre la copa de los árboles, Dona Constanza reunió a Madalena y a Tobías en la casa vieja. No hubo testigos. Los tres se miraron en la penumbra, sabiendo que la hora de elegir se acercaba. Tobías propuso lo que la casa necesitaba: el plan de Madalena para encubrir el embarazo y una ruta segura hacia un lugar donde nadie les conociera. Madalena detalló la secuencia de pasos, las personas que podían ayudar y las mañas más pequeñas para no levantar sospechas. Constanza, por su parte, habló de su miedo con la lucidez de quien sabe que la vida puede cambiar en un instante. No buscó la heroica, buscó la verdad y la protección de lo que llevaba dentro. Y en ese momento, cuando las líneas se trazaron en la mesa de madera, cuando se pronunció la palabra fuga, con la mezcla de valentía y terror que impone, el sonido de un caballo en la entrada de la facenda quebró la calma. Un jinete llegaba desde la carretera, aquel tramo que comunicaba con Ouro Preto, y con el ruido de herraduras llegaron noticias que nadie esperaba. Un sobrino del coronel, dicen, venía de visita. Otros murmuraban que un inspector de tierras estaba en la región. La casa, que hasta entonces había contenido su drama en los rincones, veía cómo su peligro latente se acercaba, paso a paso. La respiración de los tres en la casa vieja se aceleró. La presencia de un forastero o un pariente no era solo un obstáculo. Podía ser una ventana por la cual la verdad saltara. Madalena decidió entonces que, mientras fuese posible, la estrategia debía ser doble: ocultar la evidencia, y al mismo tiempo, preparar la salida. Los días siguientes exigieron una precisión que no admitía error. Cada visita de la mesa, cada pregunta del coronel debían ser respondidas con una calma fingida que dolía como una máscara demasiado ajustada. Tobías, que durante años había aprendido a medir la distancia entre el cuerpo y la orden, se convirtió en un hombre que debía multiplicarse: sirviente público por la mañana, conspirador por la tarde, padre en la sombra por la noche. A un lado, la responsabilidad le aplastaba; al otro, la fuerza de una decisión que transportaba la promesa de libertad. El rostro de Dona Constanza, más delgado por la tensión, se iluminaba cuando hablaba de un futuro fuera de la titularidad del coronel. Pero esa luz, por frágil que fuera, debía cruzar la frontera de lo posible. Y así, en medio de la ansiedad y de la rutina falsificada, la vida continuó su marcha, hasta que llegó el día en que las pequeñas tareas dejaron de ser suficientes y la gestación necesitó de algo más que ungüentos para circular sin ojos curiosos. Fue entonces cuando la facenda, con sus cámaras invisibles de costumbres y expectativas, empezó a apretar el cerco. El coronel, que hasta el momento había funcionado como un telón que interfería poco en lo doméstico, comenzó a mostrar señales de que su paciencia se agotaba. Un rumor, aquellos rumores que crecen como lianas cuando hay sequía, comenzó a circular entre los trabajadores. Voces que veían a Dona Constanza con movimientos que sugerían cambio. Un mozo que dijo haberla visto con una prenda mal abrochada. Una vecina que, en la plaza de Ouro Preto, mencionó algo que no debía decir. Nada era consistente, pero la suma de pequeñas sospechas puede ser feroz. Y cuando la sospecha encuentra su canal, la vigilancia crece, y las maniobras que hasta entonces parecían seguras pierden su eficacia. En la penumbra de una madrugada, mientras Tobías recorría el perímetro como si olfateara el peligro, la noche reveló el primer indicio de lo que sería una persecución. Huellas en el barro, un farol que no debería estar encendido, un perro que ladraba con insistencia en la casilla del galpón. En el silencio de esa hora en que la facenda respira menos,
La sensación de que algo iba a romperse se volvió insoportable. Y así, concluye este tramo de la historia, con la voz de dona Constanza aún resonando en la sala. No puedo vivir más sin esto. Con Madalena trazando en su mente el mapa de plantas y mentiras que podrían proteger el secreto. Y con Tobías, vigilante, preparando un cuerpo y un alma para lo que sería, si todo salía mal, un acto de entrega que exigiría de su coraje, más que de su fuerza. En la casa grande, las piezas comenzaron a moverse como en una partida, donde un solo error condena al jaque mate. El amanecer prometía ser la hora en que se sabría si la estrategia sería suficiente, o si la fuga tendría que iniciarse antes de lo planeado. Con el riesgo de que la facenda, ese gran animal de mirada dura, despertara dispuesta a devorar lo que considerara traición. El amanecer rompió con el mismo pudor con que la casa había contenido la respiración. Una luz pálida, que filtraba dudas entre los cuadros y las cortinas. No hubo, sin embargo, tregua para quienes habían decidido jugar su vida al filo de un secreto. La jornada comenzó con el zumbido habitual de la facenda, pero en cada gesto se percibía la tensión. Pasos más lentos, palabras medidas, miradas que buscaban refugio donde antes había costumbre. Madalena no perdió tiempo. Repartió tareas como quien reparte vida. A algunos los envió a cortar leña lejos de las sendas, a otros los encargó de limpiar los corrales, y a un pequeño grupo que sabía que podía confiarlo, le indicó que, por la tarde, llevaran al coronel un cesto de frutos con la disculpa de que la cosecha temprana había sido buena. Todo servía para crear un rumor de normalidad. Mientras tanto, convenció a una mujer que vivía en las inmediaciones, una partera de manos seguras llamada Rosa, a quien la casa conocía por su discreción, para que se quedara en la dependencia de la casa vieja. Rosa aceptó con la mirada, que solo tiene quien ha visto demasiados partos y demasiadas incertidumbres. ¿Quién iba a preguntar por una vieja curandera que atendía a una señora mayor en la noche? Constanza, por su parte, ensayó la calma hasta convertirla en máscara. No era que la paz se hubiera vuelto fácil, era que sabía que la impostura era ahora la única medicina para salvar una vida. Se movía entre las estancias con la parsimonia de quien conoce cada paso del mobiliario, y en cada encuentro con el coronel dejaba una estela de resignación que debía leerse como normalidad. Si él miraba, la mirada le devolvía historias absurdas, achaques, nervios, exceso de trabajo. Madalena le había enseñado a fingir mareos pasajeros que justificaran ausencias, a pliegues en faldas que disimulasen la curva incipiente, a silencios que evitaban preguntas inquisitivas. Todo era actuación precisa. El día del parto llegó sin dramatismo externo. Fue una noche de lluvia fina que parecía disolver los contornos de la facenda. La familia aparentó tranquilidad. Las voces en la mesa baja eran las de siempre, hasta que el coronel se retiró a su despacho, y la casa quedó en manos de quienes conspiraban por la vida. Rosa, con la serenidad de quien conoce la anatomía del riesgo, preparó la casa vieja, calentó agua, ordenó mantas y alumbró con candelas que perfumó con aceite para que el humo no delatase la actividad. Madalena no apartó la mirada de dona Constanza. Sus manos, aunque temblorosas por la carga del secreto, eran eficaces. El trayecto del parto fue largo y contenido. No hubo gritos que rompieran la noche, solo respiraciones que se fueron acoplando a un ritmo más primitivo, más antiguo que las leyes y los libros. Tobías estuvo afuera, vigilante en la oscuridad, como una sombra hecha carne. No estaba permitido que su nombre resonara en la casa grande aquella noche. Sin embargo, su presencia era un latido que nadie podía negar. Cada tanto, tocaba el borde de la puerta de la casa vieja para recibir una señal, un trapo, una mirada que le dijera que todo seguía como se había planeado. En su pecho, hubo miedo. En su mente, la posibilidad de que aquel bebé fuera, por primera vez en su vida, un hilo de futuro no supeditado a la venta ni al castigo. Cuando la criatura emergió al mundo, fue como si un aliento de la casa vieja atravesara la facenda entera. Era niña, pequeña, con una piel que parecía una mezcla de la luz y la sombra de su linaje. El llanto, cuando llegó,
Fue un sonido mínimo que anunciaba vida y riesgo a la vez. Rosa limpió y envolvió con destreza, habló en voz baja, y Madalena sostuvo a la madre con la firmeza de quien entiende que el destino de otro depende de su temple. Había que decidir cómo presentar a la niña a la facenda, sin que la pregunta inevitable del coronel detonara un juicio final. Madalena sostuvo la mirada de Constanza y con la seguridad de quien había sabido qué hacer muchas veces, puso en marcha la segunda parte del plan: convertir la verdad en caridad. Cuando el primer rumor hubo de lanzarse, se hablaría de una criatura hallada en las afueras, de un pequeño abandono que la benevolencia de la familia había acogido. Esa historia tenía la virtud de no nombrar paternidades, de permitir a la casa sentir gratitud por la providencia, en vez de culpa por un desorden propio. Al alba, cuando el coronel desayunó con su rutina curtida, Madalena entró con una cesta de pan recién horneado, y por fuera de toda sospecha, llevó consigo a la recién nacida, envuelta en mantas. La escena fue trabajada con precisión teatral. Unas palabras afables, la sugerencia de que una mujer de la aldea había dejado la criatura cerca del portón y se había marchado. El comentario de que la iglesia veía con buenos ojos mendigar una buena acción en tiempos de inquietud. Afonso Peixoto, dueño del orgullo y del espejo de la facenda, entendió lo que se le ofrecía: una obra de caridad, una ocasión de mostrarse magnánimo ante los trabajadores. La posibilidad de que la niña fuera extraña a la casa grande le permitía ejercer su benevolencia sin tocar su honor. Nadie, esa mañana, imaginó lo que en realidad sostenía la cuna oculta por manos amigas. Dona Constanza recibió el gesto con una actitud que pareció natural. Lágrimas discretas pero agradecidas, una explicación que solventaba la curiosidad con un gesto altivo. El coronel asintió, complacido en su rol de patriarca. La facenda celebró la llegada de un odre de ternura que no contaminaba su linaje. La niña, a quien Madalena le reservó el nombre de Benedita en voz baja, pasó a ser la niña hallada en el relato oficial. Ese eufemismo fue la salvoconducto que les permitió atravesar las primeras semanas sin que el peligro hiciera trizas la casa. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y de miedo contenido. La presencia de la niña en la casa grande tuvo el efecto de amortiguar tensiones. El coronel, orgulloso en su papel, se dejó ver complacido en sus paseos matinales con la criatura envuelta en mantas. Las miradas que antes buscaban fisuras, ahora se ablandaban frente a un acto de caridad que hasta reforzaba el prestigio del dueño. Pero la calma era una trampa. Los rumores persistían en la cocina, en los caminos a Ouro Preto, en bocas que nunca acertaban a decirlo todo. Eso que nadie imaginaba es que la facenda rara vez olvida. Aunque la narrativa de la hallada funcionó, la suma de casualidades y observaciones siguió acumulándose como agua en un jarro agrietado. Un mozo que había visto en la tarde a Tobías con un pañuelo embarrado, empezó a juntar historias. Un peón que conocía los caminos, contaba que había visto a Rosa llegar la noche anterior, con manos manchadas de barro, y en la plaza de Ouro Preto, una mujer que había notado la forma de Constanza murmuró más de la cuenta. La sospecha, por tanto, no nació de un hecho rotundo, sino de la concatenación de pequeñas verdades que empezaron a apuntar hacia un pacto demasiado perfecto. La tensión se reavivó cuando el coronel comenzó a mostrar indicios de que su orgullo se había tocado por la sombra de la duda. Lo hizo con pequeñas pruebas, interrogatorios velados a los sirvientes, cambios en la rutina del hogar, reuniones más cerradas con su administrador. No era un hombre que actuase a la ligera. Era un estratega cuya paciencia, cuando se transformaba en sospecha, resultaba más peligrosa que la ira inmediata. Los que conocían su temperamento sabían que una búsqueda sistemática podía exponerse con la lentitud de las aguas que erosionan una piedra. Fue en una tarde de otoño, cuando la facenda parecía contener un rumor de hojas, que el primer gesto involuntario del coronel encendió la alarma. Invitó a una cuñada lejana a pasar unos días, y pidió que permaneciera en la casa hasta que su habitación estuviera lista. La cuñada, mujer curiosa y de lengua suelta, comenzó a hacer preguntas que, mal respondidas, podían abrir la puerta a la verdad. Madalena y Rosa debieron entonces afinar nuevas líneas de defensa.
fingir que la niña había llegado después de un rescate, improvisar historias de parientes lejanos que no eran. Mientras tanto, Tobías, que desde el inicio había medido cada paso en la facenda como si fuera un mapa de minas, veía cómo la malla se cerraba. No deseaba violencia, deseaba otra vida, pero comprendía que la sospecha ahora tenía rostros y hábitos, vigilantes que miraban más tiempo de la cuenta, pasos que aparecían donde antes no se oían, conversaciones que se interrumpían cuando él pasaba. Supo entonces que la huida dejaría de ser una opción si no actuaban pronto. La decisión de escapar tomó la forma de una noche sin luna. Los preparados fueron silenciosos y salvajes en su sencillez. Cestas con algunas provisiones, mantas, la pequeña cruz de madera que Madalena le entregó a dona Constanza como amuleto. La niña envuelta en una capa que disimulaba su olor y su calor. Tobías coordinó con precisión los tiempos. Los hombres leales a la senzala abrirían una ruta por el bosque que conocían mejor que nadie. Llevarían a la mujer, la niña y a Rosa por un sendero que bordeara la carretera hasta un punto de encuentro. Allí, otros compañeros liberarían canoas y guiarían a la embarcación hacia la ribera donde un grupo cercano al quilombo podía recibirlas. Todo debía hacerse antes del canto de un gallo que, a la luz del día, podría delatar sus huellas. La salida tuvo la tensión de una tragedia que se avecina. La casa grande pareció tragarse suspicacias en la noche. Nadie notó las mantas que desaparecían por detrás de la dependencia, ni los pasos que se filtraban entre árboles. Madalena besó la frente de dona Constanza con una mezcla de ternura y severidad, mientras Rosa empujaba la cuna con la niña envuelta. Tobías, por su parte, se mantuvo en la retaguardia, como quien se sabe instrumental pero necesario. Hubo un instante en que miró a la casa una vez más, como si pidiera permiso a aquello que lo había estigmatizado. Luego, con la misma determinación, se unió al grupo que se adentró en la sombra. La primera parte del trayecto transcurrió sin incidentes. El bosque, que meses atrás había sido refugio de encuentros furtivos, ahora se convirtió en corredor de libertad. Los hombres que escoltaban a la pequeña comitiva sabían camuflar ruidos y disimular senderos. En el leve rumor de la noche, los pasos eran un latido que avanzaba sin prisa, pero con una disciplina que parecía contener todo lo que no había podido decirse en voz alta. Sin embargo, la facenda no es un cuerpo dormido. Alguien notó una sombra, un movimiento fuera de lo común. Quizá fue la cuñada del coronel. ¿Acaso fue un mozo que no pudo precisar su silencio? ¿O una casualidad del destino que puso las piezas al descubierto? Lo cierto es que a mitad de camino, los perseguidores aparecieron. Hombres montados que habían descubierto el rastro y que no dudaron en iniciar la caza. Era el tipo de violencia que la facenda podía pagar. Hombres con pólvora, lanzas, el orgullo de defender lo que consideraban suyo. La persecución tuvo la brutalidad de quienes persiguen no solo cuerpos, sino la afrenta a su honor. Los perseguidores no buscaban justicia, buscaban restituir una propiedad simbólica. Cuando la comitiva se percató de la sombra que se multiplicaba tras ellos, se intensificó la tensión. Madalena, con voz baja, ordenó cambios de rumbo que eran, a la vez, maniobras de engaño y de salvación. Los compases se aceleraron. Fue en un claro del bosque, donde la maleza cedía y las estrellas se asomaban breves, que Tobías tomó la decisión que cerraría la posibilidad de una vida para él y abriría una puerta para otras. Se adelantó a los suyos con la intención de tender una emboscada que demorara a los montados y les permitiera cruzar un tramo sin vigilancia. No lo hizo desde la osadía, lo hizo desde la necesidad de comprar tiempo. Conocía el terreno, conocía las sendas que traicionan huellas, supo que, con un acto de presencia, podía crear el espejismo de un grupo que avanzaba en otra dirección, y así, desviarlos. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Tobías, armándose de la astucia cultivada en años de trabajo y fugas, colocó obstáculos, creó ruidos que contradijeron la dirección real de la huida, y provocó que los montados tomaran sendas equivocadas. Su habilidad frenó a los perseguidores lo suficiente para que dona Constanza, Rosa y la niña se adentraran en un tramo donde las sombras de la noche les ofrecían abrigo. Cuando los perseguidores rectificaron,
Supieron que algo había sido hecho a propósito. Había alguien que había quedado atrás para distraerlos. Los disparos resonaron en la espesura, como si el bosque hubiera tragado su ferocidad. Tobías recibió un impacto que lo hizo caer, pero no sin antes asegurarse de que la mujer y la niña hubieran conseguido una distancia segura. No fue un acto instintivo, fue un cálculo que exigía renuncia. Él sabía que su vida, vendida a las lógicas de la fazenda, ya no volvería a ser la moneda que comprara tranquilidad. Prefería entregarla a cambio de la posibilidad de una historia diferente para quien llevaba su sangre. La herida no fue descrita en detalles macabros. La historia no necesita grafismo para mostrar su intensidad. Tobías, tendido sobre la hojarasca, miró la noche como quien recoge una vida en fragmentos. Pensó en Madalena que lo había cuidado desde niño. Pensó en la risa de una niña que apenas se había anunciado, y pensó en la mujer que, a escondidas, le había dado la posibilidad de nombrarse en el mundo. No hubo reproches, solo una aceptación templada. Había elegido el sacrificio como forma de proteger lo más valioso que había construido. La comitiva que había huido no oyó el último suspiro de Tobías, solo la lluvia y el rumor de los pasos que se alejaban. Cuando Rosa y Madalena comprendieron que la distancia empezaba a ser suficiente, se detuvieron en el viejo muelle junto al río donde hombres de la comunidad quilombola, avisados por amantes de la libertad, esperaban con respiraciones afiladas. La canoa los llevó por la ribera en un silencio que era a la vez alivio y culpa. Al amanecer, la fazenda quedó detrás, un paisaje de tejas y chimeneas que ahora guardaba una ausencia definitiva. Constanza y Benedita llegaron a un quilombo que, a quienes no lo habían conocido, les parecería un rumor de árboles y humildad. Allí fueron recibidas con humanidad que solo se otorga cuando alguien ha visto el precio de la libertad. Las primeras semanas fueron de convalecencia. El cuerpo de la madre necesitó reposo, la niña necesitó amparo, y el espíritu de ambas requirió historias para sostenerse. En ese lugar, Beneditas, que apenas balbuceaba, tuvo un crecimiento que nadie en la fazenda hubiera previsto. Aprendió a sentir la tierra sin el peso de quien la considera negocio, a dejarse mecer por las manos de mujeres que no la miraban como emblema, sino como ser que debía ser alimentado. El quilombo, lejos de ser un paraíso, era un lugar de trabajo y de reconstrucción. Sin embargo, ofrecía algo que la fazenda no conocía: el derecho a decir quién se es. Allí, Constanza pudo llorar sin ser conminada a callar. Pudo escuchar los relatos de otros que, como ella, habían perdido por decisión propia algo que el mundo valoraba por fuera de la dignidad humana. Madalena, por su parte, fue recibida como lo que era: una guardiana de secretos y una maestra de remedios. Nunca dejó de llorar en las noches por Tobías, pero su tristeza se mezcló con la convicción de haber hecho lo necesario. La noticia de la muerte de Tobías demoró en llegar a la fazenda, y cuando llegó, fue una mezcla de rumores. Desapareció en una fuga, dicen. Fue abatido por ladrones, se atrevían algunos a comentar. Nadie supo decir con precisión cómo había muerto. La fazenda carecía del dato, y en su falta, prefirió deslizar su mirada hacia otras urgencias. Tal vez fue esa la salvación parcial. La ausencia de la verdad total permitió que la memoria de Tobías quedara, fuera de la fazenda, como un hombre que había escogido su destino. Los años que siguieron fueron de trabajo lento y de cariño que se volvió costumbre. Benedita creció con la voz de Madalena en su oído, aprendiendo a nombrar las plantas y a coser mantas, a jugar sin miedo a la noche. Constanza, envejecida por el peso de lo que había perdido y por el gozo de lo que había ganado, encontró en la comunidad una nueva forma de pertenencia. No era la casa grande, con sus revestimientos y su escala, pero allí encontró una escala humana que reconocía la gratuidad del cuidado. Hubo días en que la pérdida regresaba en imágenes. Tobías en el banco del jardín, la mano de Constanza temblando sobre un paño. Hubo también días en que la parentela de la fazenda se acercó con gestos que buscaban reconciliar su conciencia. Una donación, una visita breve con la excusa de negocios. Constanza, que ya no era la joven dueña que alguna vez fue,
Aceptó con la serenidad de quien había decidido sacrificar el orgullo por la vida de su hija. Años más tarde, cuando la voz de Constanza empezaba a suavizarse por la fatiga de tantos inviernos, supo que la hora de confesar había llegado. No era por una necesidad de absolución pública, ni por un deseo de justicia que no podía alcanzarse. Era por Benedita, por la certeza de que la verdad es un patrimonio que merece ser heredado sin máscaras. Acostada en una cama sencilla, rodeada de las manos que la habían cuidado, llamó a su hija. La muchacha, ya no tan niña, se acercó, y en los rasgos de su rostro Constanza reconoció la mezcla de historias que la habían alimentado. «Hay una cosa que debes saber», dijo Constanza sin grandes aspavientos, porque las grandes confesiones rara vez requieren teatralidad. Contó la historia en voz baja. La clandestinidad, las lecturas en la biblioteca, la noche en que pronunció aquella frase que había sido una especie de canto desesperado. «No puedo vivir más sin esto». Y el plan que Madalena trazó para proteger la verdad. Habló de Tobías con una ternura que no supo medir en vida. De sus manos firmes, de su inteligencia callada, de la decisión que tomó en la espesura para que ellas pudieran vivir. Benedita la escuchó con la conmoción de quien recibe sobre sí una verdad que reordena la historia familiar. No fue una confesión que buscara la recriminación hacia la facenda. Fue, más bien, una entrega de memoria. Constanza explicó que Tobías había dado la vida para que ella pudiera nacer libre, que el quilombo había sido su refugio y su escuela de humanidad, que Madalena, siempre, había sido el ancla. Benedita, en su corazón, sintió que la verdad no le robaba nada de la infancia que conocía. Al contrario, la enriquecía con nombres y sacrificios que ahora podía honrar. En las semanas que siguieron, Benedita preguntó por Tobías con la sed de quien quiere tocar una biografía que no ha podido leer. Las respuestas fueron fragmentarias, pero el hilo común fue este: que había sido un hombre que escogió la dignidad por encima del miedo, que en su decisión mostró que el amor puede ser una forma de rebeldía. En el quilombo la memoria se tornó ritual. Cada año, en torno a la estación de la siembra, se plantó un árbol en las riberas del río en su honor. Las mujeres cantaban una canción que hablaba de manos trabajadoras y de la posibilidad de libertad. La comunidad que las acogió creció con el tiempo. Benedita se formó como una mujer fuerte en el cruce de mundos. Conocía las costumbres de la facenda por las historias de su madre, y el lenguaje de la libertad por la vida en la comunidad. Su mirada llevaba la marca de su padre, una capacidad de mantener la calma en la tormenta, y una certidumbre ética de que la protección de los vulnerables es, en sí misma, la posibilidad de cambiar el mundo. Constanza murió en una tarde cálida, rodeada de quienes la amaban bajo un árbol que alguna vez fue sembrado por Madalena. Antes de su último aliento, miró a Benedita y pronunció palabras de solicitud y de legado. Pidió que cuidara la memoria de Tobías, que no la escondiera por vergüenza ni la enmascarara por beneficio. Benedita, ya mujer plena, prometió. La muerte de dona Constanza no fue un acto trivial. Fue la culminación de una vida que eligió el riesgo por el derecho a la maternidad. Con el paso de los años, la historia de Tobías dejó de ser un rumor para convertirse en un nombre que la comunidad recordaba con respeto. No se convirtió en mito inflado ni en una figura impecable. Se le reconoció en su dimensión humana, en su error y en su valentía. Las nuevas generaciones crecieron con la anécdota del hombre que decidió quedarse atrás para que otros pudieran seguir. En los cantos, en las comidas, en las plantaciones, su memoria fue un modo de enseñar que las decisiones morales tienen consecuencias que transforman colectividades. El narrador que hoy cuenta esta historia lo hace con la convicción de que las elecciones individuales, cuando confrontan sistemas opresores, describen mapas de posible libertad. Entre las paredes de la Facenda Santana quedaron ecos de una vida que prefirió esconder su heroísmo, y en la ribera del río se levantó una comunidad que rehizo sus nombres y su pertenencia. Lo que ocurrió allí no rehuyó de la crueldad histórica. La facenda siguió con sus ciclos, la esclavitud dejó cicatrices, y la moral de los propietarios siguió dictando órdenes. Pero, en la otra orilla, las personas que fueron salvadas por un gesto de rebeldía,
Aprendieron a nombrarse a sí mismas sin pedir permiso. Aún así, la pregunta persiste, concreta y punzante. ¿Qué se sacrifica y qué se gana cuando se decide amar en contra de un orden que lo prohíbe? En la historia de Donna Constanza y Tobías, no hay estética de la renuncia. Hay más bien la constatación de que la memoria colectiva es el terreno donde las vidas no se pierden completamente. Cada gesto de Madalena, cada decisión de Tobías, cada silencio de Constanza son combinaciones que demuestran la complejidad de actuar éticamente en tiempos de opresión. Hoy, cuando alguien pasea por las orillas del río donde se forman los brotes nuevos del Quilombo, puede encontrarse con el tronco robusto del árbol plantado en memoria de Tobías. En su sombra hay niños que corren, mujeres que lavan y ríen, ancianos que cuentan historias. Y si uno se acerca, quizá oiga una canción que evoca la noche en que una mujer pronunció aquello que cambió su destino. No puedo vivir más sin esto. No fueron las palabras las que mutaron la historia, sino la decisión que siguió a ellas. Esconder una verdad, proteger una vida, pagar un precio que nadie pediría. Esa decisión se convirtió en semilla. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Donna Constanza? ¿Habrías preferido la seguridad del silencio o el riesgo de la verdad? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte esta historia si crees en la memoria como un acto de justicia. Suscríbete para seguir trayendo relatos que recuerdan vidas olvidadas y decisiones que cambiaron el rumbo de muchas otras.